Bueno, buenas noches para todos. La verdad que un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes. Hoy es especial porque también lo comparto con mi esposa Karen. Así que le voy a invitar a pasar al frente para vamos a hacer primero una dinámica y después nos vamos a separar en grupos. Va a ser estilo taller. Y yo le voy a pedir a Gustavo, para los que no conocían, Karen Robertson, ¿sí? Hola a todos, un gusto estar aquí. Bueno, vamos a poner una imagen de fondo y vamos a explicar primero la consigna para que sea un disparador y luego sí ya comenzamos con el mensaje. A ver si se acompañan. ¿Qué ven acá? ¿Alguno conoce esto? ¿Lo ha visto en algún lado? Yo lo he visto me acuerdo en la primaria. Es un bote y tenemos a un zorro, una col es una verdura y a una oveja. ¿Querés contar un poco cómo es el desafío que tenemos que hacer? Bueno, la idea es que entre todos, si tienen algún papel o si se quieren juntar en grupos, tienen que resolver este acertijo, ¿sí? Es un granjero que se compró un zorro, un col o brócoli y una oveja, y tienen que pasar las tres cosas al otro lado, pero puede pasar con solo una por vez, ¿sí? Y otra limitación que tiene es que el lobo nunca puede estar con la oveja sin que esté el pastor, sin que esté el granjero, perdón. Porque se y la come. La oveja nunca puede estar Con la col. Con la col, ¿sí? Porque la come. Esa es la consigna. Entonces, tienen que armar cómo va a ser este granjero para poder completarlo. ¿Es ¿sí? un zorro o un lobo? Nos pongamos de acuerdo. ¿Nos pongamos de acuerdo? Yo pondría un lobo. Un lobo, entonces. Un lobo será. Bueno, tenemos 3 minutos. 3 minutos, si quieren anoten en el celu cómo tiene que hacer para ir pasando. El pastor puede ir llevando o trayendo, pero que no se pierda ni la col ni se pierda una de las ovejas. ¿Se puede decir? Son varios pasos, a ver. Demos un ratito más. Demos un de más a todos a ver si lo pueden solucionar. No se vale googlear, porque pueden buscarlo por internet. Mira. Perfecto, perfecto. A ver, ya tenemos entonces uno. ¿Damos 2 minutos? Bueno. Sí, esperamos 2 minutos, esperamos. Tiene que haber 3 por lo menos, a ver. Ya tenemos a Lema. Uno más. Me encanta acá la primera fila, está pensando de 10. Es uno por vez, pero puede a su vez traerlo de vuelta. O sea, ¿ya lo sabe? Listo, entonces tenemos 3. Te digo que los muchachos estuvieron más inteligentes esta vuelta. Así que bueno, vamos a Daniel, si querés acercarle el micrófono, a ver si es el correcto. Vos dices, mi señora, que no me voy a equivocar, pero errar es humano, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Digo? Sí. Bueno, yo en mi caso agarraría la oveja y llevaría la oveja. Sí. Vuelvo y me llevo al lobo y me traigo a la oveja de vuelta. Sí. Y agarro el brócoli y me lo llevo a aquel lado y después me llevo otra vez, voy a buscar la oveja. Perfecto. Fuerte aplauso para Daniel. Vamos. ¿A alguno se le ocurrió otra forma o era la misma? ¿Prácticamente la misma? Ajá. Ajá, y después venir a buscar la oveja. Perfecto. Bueno, un fuerte aplauso ahí también para Emma. ¿Aquí los chicos lo pudieron sacar? ¿Lo pudieron sacar o no? La misma que dijo el Emma. Perfecto. Bueno, esto puede sonar quizá un poco material y dicen, che, ¿por qué tiene que ver esto con el mensaje? Pero si lo trasladamos a la vida cristiana, como cristianos también somos llamados a bendecir. Así como nosotros hoy ayudamos a ese pobre granjero que estaba un poco de día, pero imagínense que era ahora, lo ayudamos. ¿Qué hicimos? Hicimos un plan, algunos lo escribieron, otros más inteligentes lo guardaron en la memoria, como Daniel, y fue una manera de poder bendecir al pobre granjero que le dieron esa tarea y no sabía cómo iba a hacer para no perder ninguno de esos
recursos. Y nosotros bendecimos cuando hacemos bien al otro. Y hoy el tema que vamos a ver tanto acá, los muchachos, según entiendo acá al costado las chicas, va a ser cómo ser una o un joven que bendice. Así que nos separamos, nos quedamos acá los muchachos, vamos allá o van allá las chicas y vamos a tener este taller, ¿sí? Así que va a ser muy participativo. No, así que preparen sus Biblias, preparen su razonamiento y vamos a comenzar. Dale, lo hacemos un poquito más, si quieren hacemos unas ronditas más cerca. Y si voy a necesitar algún micrófono inalámbrico que vaya pasando. Bueno, ¿estamos? Estamos. Bastante parecía la proporción de mujeres versus hombres, ¿no? En un 50-50, un 55-45. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están listos como para...? Esto va a ser como... Yo voy a ser una especie de moderador, ¿sí? Tengo acá como una guía que estuvimos estudiando y armando junto a Karu. Y vamos a ver hoy la historia, ¿sí? De 4 amigos, ¿sí? Que fueron bendición para su amigo. Aquí al lado, después les preguntan a sus esposas de qué hablaron, pero van a ser como los mismos puntos, pero relacionados a la vida de una mujer de la Biblia. Vamos a centrarnos, entonces recién dije la historia de 4 amigos que ayudaron a un amigo. ¿Alguno sabe o se anima a decir qué historia vamos a hablar? El paralítico, ¿sí? Vamos a comenzar la lectura en Marcos, ¿sí? En Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y lo vamos a leer para que podamos entrar en contexto y poder estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Leemos, dice así el título en mi Biblia, la Reina Valera 60, dice: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Algunos dicen que era la casa de Pedro, ¿sí? Pero es un detalle al margen. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así este? Blasfemes dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosas. Más o menos nos tenemos que contextualizar dónde estábamos. Estábamos ahí en Capernaum, que era una ciudad que estaba bien al norte de la zona de Israel. Si ustedes van al mapa en su Biblia, en las últimas páginas, van a ver que estaba costeando ahí el mar de Galilea. ¿Y qué personajes tenemos? Vamos a enumerarlos. Teníamos, primero, ¿quién estaba? Estaba Jesús. ¿Qué más? ¿Quiénes estaban en escena? Había una multitud de personas que dice que estaban en la casa. ¿Qué más? Aparecen 4 personajes
importantes, aparecen 4 amigos que venían cargando una persona paralítica. Yo le pregunto acá a los más chicos, ¿saben lo que es una persona paralítica? ¿Sí? ¿Qué es? Una persona que no puede caminar, ¿sí? Ya sea de sus pies o tener alguna parálisis en sus extremidades. Y si un poco nos ponemos más en contexto, si leemos un poquito los versículos hacia atrás y vamos sabiendo también un poco de cómo se venía desarrollando la vida de Jesús, Jesús venía dando unas series o haciendo una serie de milagros importantísima. Venía de sanar a la suegra de Pedro. Hay una parte que dice venía a hacer muchos sanamientos a la puesta del sol. Hay uno que se titula así, venía a hacer la pesca milagrosa. Y son varios eventos que ustedes imagínense, Jesús ya había comenzado su ministerio hacía relativamente poco y de repente empezó con milagro tras milagro y entonces la gente empezaba a seguirlo. Entonces yo me imagino que cuando sabían que iba a estar en un lugar, se iba a llenar la gente para traer a sus enfermos, para pedir a Dios que haga algo a favor suyo. Quería destacar, como ustedes saben, este relato también está en los distintos evangelios, salvo en Juan, ¿sí? Entonces podemos encontrar este mismo relato en Mateo, en Marcos y en Lucas. Algo que se resalta en Lucas capítulo 5 se encuentra, 5:17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y escuchen lo que dice sobre Jesús. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Qué bueno es, en primer lugar, antes de comenzar con cualquier tipo de estudio o análisis, saber de que tenemos a Jesús, que es todopoderoso, que Él es poderoso para sanar nuestra vida, que Él es poderoso para hacer todas aquellas cosas que pueden ser imposibles para nosotros. Y vemos que cuando vamos a Jesús, nosotros quizá vamos con algún tipo de necesidad material, o aquellos jóvenes iban con una fe para que salven a su amigo. Pero fíjense que Jesús identifica otra necesidad, la necesidad espiritual. Primero para salvarle y luego para sanar su parálisis, ¿sí? Dios tiene poder para hacer milagros y para salvar. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cómo dijimos que era el título del mensaje? Antes de separarnos, un joven que bendice. ¿Quién quiere ser un joven que bendice? Yo les pregunto a ustedes. ¿Sí? A ver, que levante la mano, ¿quién quiere ser un joven que bendice? El rango entre 0 y 99 años. Así que, ¿estamos? Todos somos jóvenes. Creo que todos los que estamos acá queremos ser jóvenes o personas que bendicen. ¿Qué es bendecir? Yo les pregunto. ¿Quién me puede explicar qué es bendecir a otro? Sencillo y claro. Capaz que hasta con la misma raíz de la palabra. Claro, hablar bien de algo, ayudar, bien hacer, bien decir, ¿sí? De ahí viene esa raíz. Y creo que si todos estamos acá, venimos acá a la casa de Dios, porque somos perfectos o porque pensamos que tenemos todo resuelto, no, por el contrario, porque sabemos que somos débiles y queremos mejorar día a día en nuestra fe, día a día en nuestro comportamiento. Y es mi deseo que esta noche, en todo lo que consideremos, podamos sacar distintos aspectos prácticos para ser jóvenes que bendigan a los que tenemos a nuestro alrededor. Y quiero que sea práctico, y es por eso que durante todo lo que estemos hablando, pienses en alguna persona, algún prójimo, alguien que sea de tu familia, de la escuela, del trabajo, en el cual esté necesitado de Dios o tenga una necesidad material. ¿Tu hermanastro? Sufre adicciones por las drogas, ¿sí? Entonces, tenerlo en mente. ¿Quién más? No sé si alguno se anima a contarlo, pero creo que a todos se nos viene a la mente cuando decimos alguien prójimo el cual necesita de Dios o necesita algo, ya sea material, ya sea un problema de salud, ya sea algo emocional, ya sea tener a un amigo en quien confiar. Y te invito a que puedas mantenerlo, ¿sí?, en tu mente, y vamos a desarrollar 4 puntos, ¿sí?, que van a ser súper participativos para que podamos saber cómo podemos ser jóvenes que
bendice. En primer lugar, un joven que bendice está atento a la necesidad. Pensá en los amigos, ¿sí? En estos amigos del paralítico. Ellos conocían la necesidad del paralítico, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿Estaban interiorizados con lo que le pasaba? Tal cual. Yo quiero que me menciones, vamos a hacer así, de Emma para allá, va a ser un grupo, y ahí no conozco su nombre, hermano. Fabián, hacia la derecha, incluido Gustavo, va a ser otro grupo. El grupo de mi izquierda, ¿sí?, va a pensar situaciones de la Biblia en el cual personas actúan con compasión. ¿Sí? Piensen en historias, quizás no es hacer un super relato, sino historias de la Biblia donde encuentran una historia donde una persona da compasión a su prójimo. Y aquí a la derecha, ¿sí?, situaciones en la Biblia donde las personas actúan sin compasión. ¿Sí? Damos 2 minutitos, ¿sí?, para armarlo. Mencionar la historia nomás. Ahí en los grupos. Sí, varias, pueden ser varias. Y necesito que definan un vocero. ¿Quién va a hablar? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno. Vamos a elegir un vocero. ¿Quién se anima a contar la historia? Siguen ahí pensando. Está bien, está bien. Tengo que reconocer que le di al equipo de acá a la derecha es más complicada, ¿o no? Un poquito más complicada. Pero los desafíos más complicados, lo más inteligente que dársela. Listo, perfecto. Bueno, ¿quién va a hablar acá en mi grupo de la izquierda? ¿Va René? Bueno, entonces prestamos atención. Ah, bueno, lo lanzaron a Emanuel. La consigna era mencionar situaciones en la Biblia donde se pudo comprobar personas que están actuando con compasión a su prójimo. Bueno, la primera fue David con Saúl cuando tenía la oportunidad de matarlo y no lo mató. ¿Mm? La segunda hablamos del Señor Jesucristo cuando mira a la multitud. Y la tercera, el tercer ejemplo, el hijo pródigo. En realidad cuando el padre ve al hijo pródigo venir. Excelente, un fuerte aplauso. Ahí está. Yo también acá había notado el buen samaritano, ¿sí? Y también, bueno, el ejemplo de Jesús en general, o sea, más allá de ver la multitud dándose a sí mismo. Excelente, vamos acá. ¿Quién va a ser? Ahí está, bien ahí. Hola, una de actuar sin compasión fue cuando de la mujer esta adúltera que sale en esa multitud sin compasión a querer apedrearla. Sí. Y bueno, cuando también ahí se junta la otra, que le pertenecería a ellos, ¿no? Cuando Jesús le dice que si hay alguno que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Perfecto. Pero esa multitud estaba actuando sin compasión ante la mujer. Excelente. ¿Estamos? También nos acordamos de Job.
Claro, eso yo también tenía notado, ¿sí? ¿Querés contar ahí, Gedmund? Darle, en realidad quieren profundizar su carga o su pena. En vez de... Claro, era cuando se ponían a filosofar o pensar que todo lo que le había venido a Job era porque él había pecado, entonces en vez de ayudarlo, lo tiraban más abajo. Y yo también había notado esa escena con los discípulos que van y ven a un ciego de nacimiento y sin compasión totalmente dice, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, con una mirada totalmente despectivas. Pero volviendo ahora al paralítico, yo pensaba, estos amigos conocían la necesidad del paralítico. Fíjense que ya estaban, yo me los imagino reduchos, llevándolo, ya eran 4, llevando en su lecho. Y de hecho, si nos adelantamos un poco en la historia, creo que a la hora de planificar, entramos por el techo, si no conocían a la parálisis de su amigo, no conocían cómo trasladarlo, iba a ser algo imposible, hasta quizás ese mismo lecho haya tenido las cuerdas con el cual lo bajaron. Entonces, para poder ser un joven que bendice, tenemos que primero saber identificar y estar atento a las necesidades. Vamos a leer un proverbio, ¿sí? Proverbios 18:24, que dice así la palabra de Dios: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Qué bueno, más allá de ser un joven que bendice, también ser amigo, ¿sí? De aquel prójimo y poder mostrarse amigo. Creo que una forma práctica de hacerlo era como hacían estos muchachos, que podían llevarlo a todos lados. Imagínense que al no poder caminar, no podía ir quizás al baño, ir a encuentros, ir a reuniones, ir a ver a Jesús, que me imagino que debe haber sido algo tremendo en esa época con todo lo que estaba pasando anteriormente. Pero acá el punto donde quiero reflexionar, ¿sí?, es que muchas veces somos expertos en estar atento a la necesidad humana, pero viéndolo de una manera como pasando el parte médico. Decimos, sí, está mal esa persona, y nos quedamos en el molde. O somos expertos en decir, no, la sociedad está totalmente mal, está corrompida, la verdad es que no se puede seguir así, pero termina ahí nuestra función como creyentes. Y yo quiero desafiarte a que no seamos un excelente detector, un excelente termómetro de lo que pasa en la situación, y quizás gente me va a poder entender ahora, y ser unos termostatos, ¿sí? Que ante ver ese cambio o ese problema de temperatura o ese problema en la sociedad o esa situación de necesidad en mi compañero, en mi amigo, en mi compañero de trabajo, de la escuela, de la universidad, poder actuar en consecuencia. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, ¿sí? Dice Santiago que la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta, ¿sí? Si profesamos ser cristianos, tenemos que tener una fe en acción. Entonces, el segundo punto es justamente ese. Primero, estar atento a las necesidades, y segundo, tener una fe en acción. Fíjense que los amigos, al enterarse que Jesús estaba ahí en Capernaum, dijeron, esta es la oportunidad de poder llevarlo y que Jesús lo sane. Entonces ellos armaron su plan y van a presentárselo a Jesús. No nos vamos a adelantar de lo que pasó ahí, pero vamos a leer justamente este versículo que les mencionaba recién en Santiago, para que podamos entender esto en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Espero que lo busquen. Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si queremos ser jóvenes o cristianos que bendicen, además de ver la necesidad, tenemos que actuar. No podemos ver a una persona que quizás tiene frío, quizás tiene hambre, te viene y te pide, y decimos, sí, saciate o abrigate, cuando vemos que no tiene la forma para hacerlo. Entonces esto creo que es un desafío. Si nosotros leemos este versículo nos es chocante, porque cuántas veces cuando teníamos algo para dar, quizás al chico que estaba en el semáforo, quizás a ese compañero que te manifestó
de que no le alcanzaba para la merienda, ¿sí? No hicimos o nos quedamos con las cosas para nosotros. Fíjense que nos cambia la perspectiva, ¿sí? Estamos en este mundo para bendecir. Lo mismo dijo Jesús, vine a este mundo para servir, no para ser servido. Y fue en este momento donde los amigos, yo me imagino, esta es nuestra oportunidad, vamos a agarrar a nuestro amigo paralítico, lo cargamos en la cama y listo, y vamos a Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Pudieron entrar inicialmente? No, había una multitud. ¿Qué decía Marcos? A ver. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo al paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Y quiero que también podamos detener un poco en esto. A ver, cuénteme, ¿cuáles pueden ser razones con la cual no podamos avanzar con una obra de bendición? Yo le tiro algunos pero que podamos pensar. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que no tengo tiempo. ¿Sí? ¿Qué otro obstáculo tenemos para bendecir a los demás? Se escucha. No tengo los medios. ¿Qué más? Vamos. ¿Otra más? ¿No se les ocurre? No tengo la capacidad. O otra que hemos escuchado, el clima no acompaña, ¿sí? Y decimos, no vamos allá porque bajó 1 grado la temperatura. Hay veces que, justo está Freddy acá, pero en el Serranías cuando levanta viento está complicado a veces, ¿sí? O quizás poca factibilidad. Yo imagino a estos amigos llegan a la puerta, imagínense que acá está lleno de gente, está Jesús acá y quieren entrar a una camilla, ¿sí? Yo como amigo capaz que uno se desalienta y dice, ¿cómo voy a hacer ahora? Pero ¿saben qué es lo más lindo y que nos lleva al tercer punto? Es que los amigos de este paralítico dieron la milla extra. ¿Quién ha escuchado esto alguna vez? La milla extra. ¿Alguna vez? ¿Gustavo? Levante la mano. ¿No? Bueno, vamos a buscarlo, ¿sí? ¿Qué es dar la milla extra? La milla era la unidad de medida de distancia, ¿sí? Que se usaba ya en el Oriente, creo que en Estados Unidos se usa igual. Nosotros usamos el kilómetro, o el metro, decímetro, todas las unidades de medida, pero lo vamos a leer ahora en Mateo 5, versículo 41, estamos en el Sermón del Monte. Acá está hablando de cómo debemos amar a nuestros enemigos, cuanto más a nuestro prójimo. Y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Fíjense cómo Jesús como que quita ese paradigma que muchas veces tenemos como estudiante o como trabajador, decir, no, yo hago lo que mi jefe dice, ni más ni menos, ¿sí? Qué importante es que podamos también dar la milla extra. ¿Y qué hicieron estos muchachos? Entonces, lo cargaron a su amigo, se fueron al techo. El techo obviamente no era como ahora de concreto, era quizás con distintas pajas, con adobe. Dice que sacaron parte del techo y lo bajaron a Jesús. Y esto me llevó a pensar, y quiero también, como esto es modalidad de taller, ¿qué otras historias de la Biblia encontramos a alguna persona haciendo algo inesperado? ¿Sí? Por ejemplo, algo inesperado que sucedió, por ejemplo, con el rey Salomón, cuando le ofrecieron. Vinieron 2 madres, que a una se le había muerto el hijo y la otra reclamaba que no, es mi hijo, y se peleaban por quién era el hijo. ¿Alguien se acuerda cómo terminó esa historia? ¿Qué dijo Salomón? Dijo Salomón, bueno, lo cortamos la mitad. Y ahí saltó la madre verdadera y dijo, no, dáselo a la otra madre porque no quiero que mi hijo muera. ¿Sí? Entonces ahí se pudo determinar quién era exactamente la madre. Entonces, así como tenemos el episodio de estos 4 amigos llevando al leproso a Jesús de una manera insólita, ¿sí? Porque yo creo que muchos hubiéramos dicho, bueno, volvemos mañana o vemos a la tarde a ver si estamos tranquilos. Ellos con osadía fueron y buscaron alcanzar a su amigo, a Jesús. ¿Qué otra historia tenemos en la Biblia? Quizás con alguna solución inesperada. Yo anoté algunas acá, pero creo que hay bastante. Así que nos tomamos 2 minutos por grupo de buscar al menos una historia donde hubo una solución inesperada,
¿sí? Ya sea de parte de Jesús, ya sea de parte de algún personaje del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Estamos? 2 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Excelente. Damos 1 minuto más y compartimos. Bueno, estamos. Vamos a arrancar ahora por el equipo aquí de mi derecha. A ver qué historias tuvieron una solución creativa o inesperada, ¿sí? ¿Con el mic? ¿Estamos? Perfecto. Acordábamos de ahí, usted se acordaba de Abraham y con su hijo Isaac, cuando el Señor proveyó, ¿no es cierto?, holocausto. Ahí también fue inesperado y sobrenatural, ¿no? Y también nos acordamos de la alimentación, ¿no es cierto?, de los 5.000, también con unos panes y unos pocos peces, el Señor alimenta a muchísima gente. Excelente. ¿Por acá? La primera era hablando de Pablo con Ananías, cuando con el trasfondo que venía Pablo de una persona que mataba prácticamente a los cristianos. El Señor le dice que vaya y lo presente de alguna manera a los discípulos. De alguna manera Ananías como un poco con miedo, pero va y le presenta, tal vez no siendo alguien de renombre, Ananías va y lo presenta a Pablo, a Saulo, delante de los discípulos. Después, cuando también lo suspenden a Pablo con la canasta. Después, Esther. Ajá. Esther todos coincidimos que tuvo un ejemplo muy bueno, porque ella está delante del rey, algo que le podía costar hasta la vida. Excelente. ¿No sé si quedó otra? No. Rahab también. Claro, Rahab cuando los hizo descender a los espías por el muro con la soga de escarlata. Yo había notado esa, también una frase de Jesús cuando vinieron aquellos escribas o fariseos a decirle, ¿tenemos que pagar impuestos? Y Jesús le dice, bueno, agarren la moneda, vean, ¿quién está acá? ¿César? Bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también una solución totalmente inesperada, que fíjense hasta queda de frase ahora secular, o sea, es una frase que muchas veces se escucha y no se sabe que está en la Biblia. Entonces vamos a recapitular un poquito. ¿Queremos ser jóvenes que bendicen? Todos levantamos la mano que todos queremos ser jóvenes que bendicen a nuestro prójimo. En primer lugar, tenemos que estar atentos a las necesidades. En segundo, ¿cómo tiene que ser nuestra fe? ¿Una fe en acción o una fe activa? Y muchas veces no nos alcanza solamente con esa fe activa, sino con ese plus de poder dar la milla extra, como les pasó a estos amigos que querían llevar a su amigo paralítico a Jesús, ¿sí? Cuando vieron que estaba lleno de obstáculos, ellos dijeron, no, vamos a dar la milla extra, nosotros podemos llegar a Jesús de esta manera,
y fueron allí al techo y toda la situación que leímos. Leímos también en el Sermón del Monte que si tu enemigo te dice o alguien te pide que lleves una carga, una milla, vos hacelo 2, ¿sí? Dando ese plus. Y algo bueno que quizás no está directamente relacionado con el mensaje, pero sí con el Sermón del Monte, que es como conclusión, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Después se conoce la historia de los 2 cimientos de las casas, pero qué bueno es que también a las palabras de Jesús aquí en el Sermón del Monte podamos hacerlo de manera que se nos considere unas personas prudentes. Y algo que también quería destacar en el Sermón del Monte, porque son muchas enseñanzas, muchas cosas que nosotros humanamente creo que son imposibles, ¿sí? Cuando te dice amar a tu enemigo, que si te pegan, da la otra mejilla. Son cosas que son muy chocantes. Amar a tu enemigo, te dice que no mires lo tuyo propio, no mires lo de los demás, no mires quizás esa paja que hay en el ojo ajeno y mira tu viga. Son varias cosas que muchas veces choca con lo que humanamente sentimos. Entonces es importante, y quiero hacer mucho énfasis en esto, en que para poder ser un joven que bendice, primero tenemos que ser un hijo de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios creyendo en Jesús como nuestro Salvador. Y volvemos a lo práctico, ¿sí? Para que todos participen. Pensemos en situaciones en las cuales podemos dar la milla extra con aquella persona que estamos pensando que es nuestro prójimo, ¿sí? Con aquella persona que tiene una necesidad y que lo tenemos en nuestra mente. Yo me imagino el día a día de ustedes, no lo conozco a fondo, pero solamente arrancamos el día, vamos al trabajo, con todas las situaciones, con todos los labores del día. Quizás llegamos a la casa cansados, quizás en el medio del día estuvimos haciendo cosas por los ministerios del fin de semana, llegamos a casa, estamos también con nuestra familia, un tiempo que tenemos que dedicarle, y quizás llega un mensaje de alguien quizás pidiendo ayuda o pidiendo un tiempo para charlar. ¿Cómo es nuestra reacción en ese sentido? ¿Cómo podemos dar la milla extra? Y esa es la consigna que quiero dar. ¿Cómo podemos dar la milla extra aún en nuestra semana, que como son los últimos tiempos, llegamos muy cansados a casa, nosotros más como hombres, con las labores que son un poquito más pesadas? ¿Cómo podemos dar la milla extra con esa persona que tenemos en mente, que es nuestro prójimo? ¿Cómo podemos hacerlo? Damos un minutito para poder pensar. Ya Emma quiere hablar, ¿no? ¿Está? Dale. No, damos una vuelta de última al que quiera. Vamos con el micrófono. ¿Cómo podemos dar la milla extra con aquella persona que es nuestro prójimo y que le pusimos nombre y apellido en nuestra mente? Por ahí sirve, o por lo menos a mí me sirve, ser intencional. Porque cuando te escuchaba, y es verdad, cuando uno entra en la rutina, por ahí los que somos de mucha rutina, de muchos horarios, con el trabajo, por todo, poco estructurados que somos así, nos cuesta pensar en los demás, de alguna manera, diciéndolo de una forma clara. Entonces, nos cuesta desenfocarnos del día lunes, del martes, del miércoles, y yo creo que la clave es, o por lo menos me sirve, ser intencional. Tal vez no me voy a acordar de mandarle un mensajito a Juan, pero si yo soy intencional y pongo el celular a una cierta hora en la cual yo sé que él está, me va a sonar la alarma, tengo que mandarle un mensajito a Juan. Ajá. Y ahí está obviamente, no es que esto es algo frío, sino que obviamente se me va a venir en la mente Juan y voy a ver la necesidad de Juan y le voy a poder dar un mensajito, una palabra. Excelente. Eso es algo práctico. Excelente, sí, es eso justamente lo que quería. Situaciones prácticas en las cuales podemos dar esa milla extra, aun cuando estamos inmersos en nuestra rutina. Y Gustavo tiene otra, me parece, ¿no? No, más allá de una situación práctica, me estaba acordando, mientras que vos hablabas, del ejemplo del apóstol Pablo. Y si bien el apóstol Pablo viene hablando ahí en Corintio acerca de que ellos tenían derecho a vivir de las ofrendas, pero sin embargo trabajaban, digamos, como para no ser de carga a los demás. Y hay un texto que me llama mucho la atención porque dice en la última parte del versículo 12, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo, dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y me encantó eso porque digo, nosotros mismos somos a veces un obstáculo para el Evangelio de Cristo. Cuando nos negamos a dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros recursos,
para tratar de ayudar a otra persona, lo que estamos haciendo es justamente esto, es poniendo un obstáculo al Evangelio de Cristo. Sí, excelente. ¿Alguien más? ¿Se anima de una manera práctica en la cual podemos dar esa milla extra o bendecir? Mirá. A mí me suele pasar en el trabajo, muchas veces uno, bueno, sin darnos cuenta, simplemente cumple con la responsabilidad de uno. Bueno, si vos ves alguna otra actividad que hay que hacer, uno no lo realiza porque ya no es mi responsabilidad. Por lo menos en mi trabajo, como está todo sectorizado, me suele pasar, pero impacta a uno cuando, a pesar de que ya cumplí con mi responsabilidad, nadie me prohíbe a que pueda seguir ayudando a otras personas, colaborando en otras áreas. Sí. Pero me gusta muchas veces cuando me supero en esa área y lo veo los resultados. Excelente. ¿Uno más? Estamos. Una manera práctica en el cual a esa persona que tengo en mente, que es mi prójimo, que tiene una necesidad y que quiero ayudar, ¿cómo puedo hacerlo? Emma dijo, poniéndome un recordatorio en el celular para mandar un mensaje cuando estoy en una rutina que no puedo salir. Eso es excelente. Gustavo también dice no ser de tropiezo con quizás nuestras actitudes o nuestra forma de ser. Entonces es buenísimo, una cosa también súper práctica. También vemos ahí con René la forma en cual se comporta en el trabajo, buscando, a pesar de que quizás no era ya mi responsabilidad, poder estar ahí para ayudar y poder ser de bendición. Y bueno, entonces tenemos, soy muy reiterativo porque me gusta que queden bien fijos los puntos, ¿sí? Ahora lo dicen ustedes. Primer punto, un joven que bendice, ¿está interesado o atento en las necesidades de su prójimo? En segundo lugar, una fe en acción, una fe activa. Y en tercer lugar, que vimos recién de la milla extra, que da la milla extra, ¿sí? Que no solamente se queda con lo que tiene a mano para hacer, sino que da ese plus como los amigos del leproso. ¿Y cuál es la motivación? ¿Sí? Fíjense lo que dice Proverbios 3, 27 al 28, un consejo súper práctico, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté en tu mano hacerlo. No digas a tu prójimo, vete y vuelve de nuevo, mañana te daré cuando tengas contigo que darle. Y creo que eso tiene que ser nuestra motivación para la milla extra, ¿sí? Muchas veces no es algo que es imposible de hacer. Capaz lo tenemos a la mano y muchas veces no lo hacemos quizás por egoísmo, por distintos obstáculos que pone hasta el mismo enemigo para no ser de bendición y poder también traer personas a Jesús. Y el último punto, lo vamos a descubrir entre todos. Como les mencioné al principio, esta historia, este relato está mencionado en 3 partes, ¿sí? Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Juan no está. Yo les voy a ayudar, ¿sí? Está en Mateo 9 del 1 al 8, Marcos 2 del 1 al 12 y Lucas 5, 17 al 26. Por grupo me tienen que decir cuál es la principal diferencia que hay entre un relato y otros 2 relatos, ¿sí? Hay una diferencia que está súper clara, pero les voy a dar 3 minutos para que puedan identificar. Les leo de vuelta dónde estaba. Busquen uno, Mateo 9, del 1 al 8, Marcos 2, del 1 al 12, y Lucas 5, del 17 al 26. Tienen que encontrar una diferencia que es súper evidente, ¿sí? No nos vamos a adentrar en lo de los escribas o fariseos, sino que vamos a ver una diferencia más concreta. Era Mateo 9, 1 al 8, Marcos 2 del 1 al 12 y Lucas 5 del 17 al 26. Tienen que decirme cuál es la diferencia. Tómense su tiempo, léanlo, debátanlo, trabajen en equipo.
vamos. Les doy una ayuda. En Mateo está diferente con respecto a Marcos y Lucas, ¿sí? Es algo súper evidente, o sea, no es algo súper profundo en lo absoluto, es algo súper evidente respecto a los amigos. Ya les di muchas pistas. Sí, o sea, respecto a la situación, o sea, no tanto en las palabras de Jesús, sino algo referido a la acción de los amigos. O sea, el contexto donde se da esa acción. Que cuando estaba estudiando este tema fue como me impactó. Exacto. En Mateo, fíjense, dice que entraron por el techo. Leanlo de vuelta. ¿Se habían dado cuenta alguna vez? ¿Lo habían percibido? Yo me enteré esta semana. No dice que entraron por el techo. Y si ustedes se fijan tanto en el relato de Mateo, Marcos y Lucas, fíjense qué es lo que sigue inmediatamente después del relato. Díganme el título, aunque sea ahí. Bueno, Leví es Mateo, ¿sí? Entonces fíjense, en 3 relatos vemos que luego del milagro del paralítico, Jesús llamó a Mateo. Ese Mateo que escribió el Evangelio, ¿sí? Entonces, es muy probable que Mateo no haya sido testigo ocular de lo que sucedió. Quizás lo escuchó después y él, como evangelista, escribió los hechos según lo que él escuchó. Parece un poco enredado, pero ¿qué es lo que quiero llegar? Vemos que un joven que bendice está atento a las necesidades, tiene fe en acción y da la milla extra. Pero un joven que bendice trasciende. ¿Por qué me decís trasciende? ¿Qué fue lo que trascendió de los hechos que vivieron ahí? ¿Fue la hazaña de estos 4 amigos que subieron al techo, que hicieron todo lo posible para llevarlo a Jesús? No, no fue eso. ¿Qué fue lo que trascendió? Fíjense si aparece que la fe de ellos está en los 3 pasajes. Revísenlo. Si menciona la fe. En Mateo dice, al ver Jesús la fe de ellos, si vamos a Marcos, al ver Jesús la fe de ellos, y en Lucas también. Entonces, ¿qué fue lo que trascendió? ¿Trascendió la hazaña de los hermanos, de estos amigos, que llevaron a su amigo, al paralítico a Jesús? No, lo que trascendió fue la fe de ellos y la obra de Jesús. Quizás Mateo no fue testigo ocular, quizás Marcos y Lucas sí, pudieron verlo, pudieron narrarlo, pero lo que realmente trascendió no fue la proeza o el accionar de estos amigos, sino que fue su fe y la obra de Cristo. ¿Y esto qué nos hace reflexionar en esta noche? Que muchas veces cuando queremos bendecir, lo hacemos con un espíritu de vanagloria. Decir, yo hago esto súper bueno para mi prójimo, y muchas veces lo hacemos con un espíritu de vanagloria. De decir, yo hice esta hazaña, yo subí al techo a traer a mi amigo Jesús para que Jesús lo sanara. Pero eso, fíjense, fue lo que trascendió. Quizás en el Evangelio de Marcos y Lucas, como lo vieron, lo anotaron, pero a Mateo seguro le llegó la noticia de que había pasado tal evento y él lo que rescató fue la fe de ellos y el obrar de Cristo. Entonces, esto nos hace pensar, y quiero ya, para ir terminando, leer en 1 Corintios 1, 26 al 31, donde tenemos que gloriarnos. Muchas veces, cuando llevamos muchos años sirviendo aquí en la iglesia, o quizás somos nuevos, como que uno se agarra de quizás talentos, o se agarra de cosas que le salen bien, y con eso trata de servir, pero es muy delgada la línea entre la vanagloria y darle la gloria a Dios. Y 1 Corintios 1, 26 al 31 nos recuerda que, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es una delgada línea, ¿sí? Podemos ser unos jóvenes que bendicen, que estamos atentos en la necesidad, que actuamos con fe, que damos la milla extra, pero si nuestro objetivo es mostrar cómo servimos a los demás, te aseguro que la recompensa no va a estar en el cielo, sino va a estar aquí en la tierra. Y fíjate lo que trasciende. Lo que trasciende es la obra de Cristo, lo que trasciende es la fe que vos podés demostrar, esa fe en acción en los demás. No quizás el cómo, no quizás con qué talento lo hiciste, o con qué osadía, con qué valentía actuaste, sino con la fe, con lo que hiciste tal hecho. Menciona 1 Corintios 1:31, dice, para que como está escrito, y esto hace referencia a lo que tenemos en Jeremías. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios no nos escogió por nuestros talentos, no nos escogió por nuestras fortalezas ni capacidades, sino que nos escogió a nosotros débiles, para que en nuestra debilidad Él se pueda hacer fuerte. Y si de algo nos tenemos que gloriar, en algo nos tenemos que alabar, es en conocerle, en darle la gloria en Él, en poder entender los planes que Él tiene para nosotros. Y hoy nos estamos llevando muchísimas cosas prácticas, ¿sí? Tenemos en mente aquel prójimo en el cual quizás vamos a mandarle un mensajito en la semana, vamos a interiorizarlo en cómo está. Quizás cuando la rutina nos esté matando, hacer esa milla extra para poder llegar a Él y poder servirle. ¿Y cuál es la principal motivación para vos hoy? ¿Sí? Todos piensan, decimos, che, ¿qué va a pasar de mí cuando ya no esté? ¿Cómo me recordarán? ¿Me recordarán porque, no sé, fui un músico bueno, o quizás porque me tocaba predicar y lo hacía con fidelidad? ¿Cuál es tu principal motivo para ser recordado? ¿Sí? Muchas veces esa pregunta no nos queda, y la clave está en este cuarto punto, en cómo vamos a trascender. Y la trascendencia no se hace con tesoros aquí en la tierra, sino con tesoros allí en el cielo, y eso que está en el cielo lo podemos dejar en otros. Quizás yo pueda hacerle un regalo a Emma, pero capaz una instrucción que yo pueda darle a Emma, que le sirva aquí en adelante, le va a servir más que una cosa material. Es también delgada la línea, pero qué bueno es que podamos pensar en que somos bendecidos para bendecir, y tenemos que buscar trascender en las cosas de arriba y no en las terrenales. Mas no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Hay una frase que es secular, pero que creo que nos puede servir a nosotros. Dice, una carreta cuando va vacía hace mucho ruido, pero una carreta cuando está llena de esos tesoros en el cielo, permítanme ese agregado a la frase, deja huella en el piso. Qué bueno es que nuestra carreta de nuestra vida, ¿sí?, pueda ir bien pesada con tesoros en el cielo, de aquellas cosas que hacemos desinteresadamente, aquellas cosas que hacemos dando esa milla extra, aquellas cosas que hacemos con nuestra fe en acción, con nuestra preocupación por las necesidades de los demás. Y la mejor huella que podemos dejar en la vida de otro, más allá de cualquier ayuda material, es mostrarles a Jesús como Salvador. Jesús, el mismo que cambió mi vida, que cambió la vida de muchos, los que estamos acá, es el que quiere cambiar tu vida. No podés bendecir a los demás si no recibís primero la bendición de Él. ¿Y sabes cuál es esa bendición? Es que aún nosotros siendo pecadores, te podría enumerar una lista enorme de pecados que he hecho yo, y quizás algunos de mis hermanos se animen a hacerlo. Mentiras, desobedecer, hacer cosas malas, pensar cosas malas, todas esas cosas nos separan de Dios. Todas esas cosas hacen que tengamos una vida totalmente lejos. Y suena duro escucharlo, pero esas cosas que nos separan de Dios
nos hacen que nuestro futuro no sea bendición allá en el cielo, sino una condenación allí en el infierno. Y quiero que penses en tu corazón. Si sos cristiano, acompáñame orando, pero si no lo sos, hoy puede ser el día donde Jesús cambie tu vida, donde Jesús pueda bendecirte, pueda cambiar en vos internamente para que puedas ser de bendición. Jesús, ¿por qué hablamos de Jesús? Porque Él fue el único que caminó sobre esta tierra sin pecar, sin hacer nada malo, sin hacer cosas como las hacemos nosotros a diario, sino que Él vino a esta tierra únicamente por amor. Nosotros no lo merecíamos y Él pagó el precio allí en la cruz para salvarnos. Y nos invita y nos da el regalo de la vida eterna. Entonces, si no sos cristiano, si no le entregaste tu vida a Jesús, te invito a que puedas hacerlo, para que puedas a través de tu vida bendecir a otros. Y como te recuerdo lo que dije recién, el mejor regalo o la mejor huella que podemos dejar en la vida de otro es a Jesús como tu Salvador personal. Vamos a tener un momento de oración para agradecerle a Dios este tiempo, donde fuimos desafiados por la palabra. La verdad que, en primer lugar, Dios me habló a mí, pude sacar muchas enseñanzas, muchas correcciones, exhortaciones, y quería traérselos, poder compartírselas para que juntos podamos seguir creciendo y ser una juventud que bendiga a nuestro San Luis, que bendiga a nuestra Argentina y a nuestro mundo. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos compartir tu palabra y que tanto nos enseña. Son historias que ya tienen más de 2000 años, Señor, pero aún así podemos encontrar en ellas valiosas enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a ser jóvenes que bendicen, a ser jóvenes que están atentos a las necesidades, a ser jóvenes que tienen una fe activa, una fe que no está muerta, una fe que puede no solo ver las necesidades, sino actuar en consecuencia. También ayúdanos a ser jóvenes que dan la milla extra en su trabajo, en sus relaciones, en cada una de las cosas donde toca desenvolverse, Señor, y principalmente para bendecir a otros, para ver la necesidad y poder ayudar, dando siempre más de sí, Señor. Y por último, ayúdanos a ser conscientes que nuestro paso por la tierra es pasajero. Ayúdanos a trascender, Padre. No vamos a trascender quizás con vanagloria, haciendo cosas que quizás son buenas para los ojos de los demás y quizás atesoramos algo acá en la tierra, pero ayúdanos a atesorar cosas allí en el cielo. Ayúdanos a trascender, Señor, y ojalá que cuando nos recuerden, que cuando se acuerden de nosotros en un futuro, cuando ya no estemos, se puedan acordar como de estos 4 amigos. Se acordaron por la fe de ellos, que se acordaron también por la obra que hizo Jesús en ellos y en favor de este paralítico. Señor, gracias porque tú nos enseñas, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.